Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito en cualquiera de sus formas: literatura, cine, series. Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras. Conversaremos de arte y musas. Bienvenidos de nuevo, cibermusas y cibermusas, al podcast de Artemusas 2020. Es el podcast número 4 y en él vamos a tratar un tema de fondo durante todo el programa, que es el world building. El world building, vamos a utilizar, world building, normalmente esto lo diría yo. Sí, perdonadme. En este caso lo ha dicho Eva. World building no es una palabra, obviamente, no es una palabra del castellano. Luego vamos a utilizarla como palabra del día porque nos va a guiar en todos los contenidos de nuestro podcast de hoy. Pero tenemos varias cosas más, es decir, vamos a hablar como siempre de literatura, y en este caso Eva nos ha traído, digamos, una selección de una trilogía muy famosa norteamericana. Pero hablaremos básicamente de la primera entrega, porque es un... ¿De qué obra? Iba a decirlo ahora, porque es un referente actual de un buen planteamiento de world building, ¿no? Que es La quinta estación, de N.K. Nora K. Jemisin. Es una autora americana, afroamericana, que ha conseguido en los últimos años arrasar en casi todos los premios, Hugos, Nébulas, Locus, etc. Y como no, también vamos a hablar de una autora española que también, pues construye mundos espectaculares, mucho más oscuros, que es nuestra Artemisa, pero bueno, Miriam Jiménez Iriarte, con su novela Ayantec. Vamos a conectar también esta idea con series. En este caso hablaremos de un par de series, no vamos a profundizar en ellas porque lo que queremos precisamente es contaros la forma en la que está construido el mundo, un mundo tan diferente para contar sus historias. Una es la serie de Amazon Prime, Carnival Row, que ha tenido la primera temporada este año, y la otra es una serie que ya ha concluido sus 3 temporadas, que es Shadowhunters, inspirada también en una saga muy popular de novelas fantásticas de una norteamericana. Y tenemos, como no, un relato. Un micro que nos ha enviado nuestro escritor reincidente Francisco Plana, que se titula Terror infantil. Terror infantil. Vamos a leeros ahora este micro, apagar las luces, esconder las cosas que os den miedo, porque empieza Terror infantil. La oscuridad era total. La bruma nocturna se enroscaba alrededor del autobús de línea, que permanecía anclado en la escapatoria de la curva a la espera del regreso de sus ocupantes. Sin embargo, esto no iba a ocurrir por ahora, pues 500 metros más allá, tras unos pinos agostados por la sequía, los pasajeros del autobús luchaban por su vida contra una horda de monstruos de la noche que los mantenían acorralados contra un muro de piedra de un corral abandonado hacía ya tiempo. 2 o 3 viajeros habían caído ya bajo las fauces de los monstruos, y el resto se defendía del asedio como podía, con piedras, palos, bolsos e incluso móviles de última generación. Todos ellos rodeaban y arropaban con su cuerpo al pobre niño de unos 10 años que había subido en la última parada, asustado y sin ningún adulto a su cargo. Sin pretenderlo, el chiquillo había sido el culpable indirecto de que el autobús se detuviera en aquella silenciosa curva, pues le habían entrado ganas de orinar. Los monstruos eran muchos y muy poderosos, y uno a uno los pasajeros del ahora abandonado autobús fueron sucumbiendo ante el furibundo ataque, aunque el conductor había logrado ensartar con su paraguas a un par de trasgos antes de morir de una manera horrible. Unos minutos después, el asedio cesó y se hizo el silencio. Solo quedaba en pie el indefenso niño, que se preparó para su final. Tras un enorme rugido, se lanzó a lamer la sangre que los otros monstruos vertían en el suelo con sus furiosas dentelladas.
Pensaba que solo te alimentabas del terror de los humanos, le dijo al crío una de las vampiras del grupo agresor, al mismo tiempo que devoraba los delgados dedos de una anciana. Cierto, la sangre la chupo solo por puro vicio. Bueno, como os hemos comentado previamente, hoy tenemos una palabra que no es española, que va a ser un poco la palabra que nos guía a lo largo de todo el podcast. Esta palabra es world building, que en español sería creación de mundos, y vamos a empezar por definir un poco la idea, antes de pasar a comentar la obra con la que la vamos a ejemplificar. Bueno, pues como su propio nombre indica, lo que significa es proceso, en este caso literario, de creación de mundos como ambientación o escenario de la historia que queremos contar, ¿no? En nuestro relato, en nuestra novela, en nuestra serie o en nuestra película, en este caso, ¿no? Fijaros que para un escritor esto es como tener un superpoder, ¿no? De pronto tienes un superpoder, como los héroes de Marvel, donde puedes crear un mundo y puedes crearlo a tu antojo, ¿no? A tu medida, pero luego veremos que todo no vale. Sí, luego hablaremos de eso. De momento vamos a hablar de un libro que tiene un world building espectacular, que es... La quinta estación, de Nora K. Jemisin. Sí, bueno, Jemisin precisamente, aparte de ganar ha ganado prácticamente todos los premios del género con esta novela y con las dos novelas que la siguen, porque realmente es una trilogía, la trilogía de la Tierra Fragmentada. Así se llama, el primer ejemplar, el primer libro u obra de la trilogía es La quinta estación, el segundo se llamaría El portal del obelisco. El portal de los obeliscos. De los obeliscos, está en plural. O del obelisco, bueno, portal y obelisco está en el título. Y el tercero sería El cielo de piedra. Sí, precisamente los aspectos que la crítica ha destacado, el aspecto que más ha destacado la crítica sobre esta historia es el fantástico trabajo de creación de mundo que ha hecho Jemisin para la obra, porque ha conseguido crear un mundo, digamos, que está en equilibrio con elementos que podrían ser de ciencia ficción y elementos que podrían ser de fantasía. Realmente es un mundo... Yo lo encontré... Navega entre los dos géneros. Yo lo encontré original, quiero decir, es un tipo de mundo que no me había encontrado nunca ninguno similar. Aquí estás. Empecemos por el fin del mundo. ¿Por qué no? Superémoslo y pasemos a cosas más interesantes. Antes que nada, un final un tanto personal. Algo sobre lo que ella no podrá dejar de pensar una y otra vez en días venideros. La imagen de su hijo fallecido mientras intenta buscarle sentido a algo que carece de él. Cubrirá el cuerpecito roto de Uche con una manta, a excepción de la cara, porque le da miedo la oscuridad, y se sentará impasible junto a él, sin prestar atención al mundo que se acaba en el exterior. El mundo ya ha terminado en su interior, y no es la primera vez que experimenta alguno de estos dos finales. Está curtida en 1000 batallas. Pero ya es libre, piensa en ese momento, y también más tarde. Y son su resentimiento y su cansancio los que responden a esa pregunta velada cada vez que la perplejidad y la conmoción le permiten cuestionárselo. No lo era, no del todo, pero ahora lo será. Cruz ha leído el principio de La quinta estación, el prólogo, y en él ya Jemisin nos introduce los conceptos con los que va a trabajar en el libro. Nos dice que es el fin del mundo, empezamos con el fin del mundo, y esto es parte del escenario
o la parte fundamental del escenario en el que va a transcurrir la novela, y también nos va a describir, no describir, pero sí enunciar el hecho fundamental que con el que arranca el libro, que es la muerte de Uche. La muerte de un hijo que al final es una tragedia, es un personaje que ya nos está diciendo desde ese primer párrafo que es un personaje roto de muchas formas, ¿no? Y lo hace pues, sencillamente pues, con un par de párrafos que van a dar entrada luego a todo el desarrollo de este extraño y diferente continente y mundo de la quietud. Sí, ¿y de qué trata la quinta estación? Pues, a ver, la quietud, como ha introducido Cruz, pues es un continente llamado así muy sarcásticamente, porque en realidad es un mundo que adolece o es vapuleado cada cierto tiempo por enormes y devastadores terremotos que asolan la tierra. Ellos creen en un dios al que llaman el Padre Tierra, que está continuamente enfadado y que les envía una especie de castigos en forma de movimientos tectónicos que acaban o hunden incluso las ciudades enteras, las civilizaciones, y cada vez que esto ocurre hay que comenzar de nuevo, y ellos a esto le llaman estaciones, ¿no? Cada vez que hay que volver a reiniciar y a construir la vida, es una nueva estación. Sí. Estamos hablando de sociedades que viven su día a día siempre preparándose para el siguiente apocalipsis geológico, ¿no? Para la siguiente tragedia geológica que les va a venir. Y eso condiciona cómo construyen, cómo se organizan y cómo se manejan con los unos con los otros, ¿no? Sí, y este será el concepto básico con el que Jemisin construirá su world building, ¿no? La geología, digamos, de este mundo, que no sabemos si es un mundo completamente distinto al nuestro, o es un mundo en el futuro, no lo especifica. O incluso podría haber sido un mundo en el pasado que hubiera quedado totalmente borrado por los desastres de los movimientos de placas primigenios, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, ya centrándonos un poquito en la trama para que sepáis de qué va este libro, pues la quinta estación recoge la vida de tres personajes femeninos, tres protagonistas. Empieza con Esun, que es una mujer que regresa a casa un día y descubre que su marido ha matado a golpes a su hijo Ucha. No os estoy haciendo spoiler porque esto pasa en la página 1. Ya hemos leído que está con el cadáver del hijo muerto, no hay spoiler en eso. Todos los capítulos que se refieren a Esun están escritos en segunda persona. En segunda persona. Es un poquito más dificultoso para el lector medio, pero bueno, tiene su... Pero también es mucho más rico a nivel de estructura. Que es una obra que está muy bien escrita, está muy bien pensada y muy bien realizada. Luego el segundo personaje sería Sienita, que es una jovencita que estudia en una institución que se llama El Fulcro, y a la que se le encomienda la misión de acompañar a un personaje misterioso y muy poderoso que se llama... Se me acaba de ir. El de los 10 anillos. Sí, el decanillado. ¿Antracita? No, no me acuerdo. Bueno, luego miramos. Y por último, tenemos a una niña que se llama Damaya, a los que sus padres encierran en un granero esperando que se lo lleve o que se la lleve un personaje más siniestro, llamados guardianes, en este caso, Shafa. Pero ¿qué tienen en común estos tres personajes? Sí, pues estos personajes tienen... Aparte que son mujeres y que parece que son mujeres también con características de raza... Sí, son todas mujeres de color en este mundo. Dentro de lo que es la definición de color dentro de este mundo, que no sabemos si son humanos como nosotros. Sí. Son... Jemisin aborda
el tema de introducir en sus novelas y lucha por ello personajes no normativos, ¿no? Sí. Por ejemplo, es una mujer de edad madura, de color, entrada en carnes, no es el típico o la típica heroína a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pues el punto que tienen en común es que las tres son orogenes. ¿Y qué es un orogen? Pues el orogene precisamente es una de estas necesidades constructivas que utiliza Jemisin en su mundo. O sea, ella establece que dentro de este extraño mundo sometido a las fuerzas de la naturaleza, pues ha aparecido algo, no se sabe muy bien qué, si es una mutación, un don. Sí, tienen no queda un don. claro en que algunas personas nacen con la habilidad de controlar, de sentir por un lado y luego de controlar las energías telúricas. Con sus glándulas sesapinales. Toma esa, Y aquí esa tenemos, no me acordaba. Sí, porque Jemisin es... Entonces realmente es una mutación, lo plantea como una mutación. Lo plantea como una mutación y inventa para ello unas características peculiares y es que estas personas tienen, no sé si es en la nuca, bueno, sí, unas glándulas que perciben esos movimientos Son telúricos. Capaces de percibir esa energía y con el ejercicio y se sapinan. Es verdad. Y esto es muy importante en el lenguaje de Jemisin porque también es una de las características fundamentales que ella utiliza para crear su propio world building y es crear o abastecerse de un lenguaje inventado alrededor de este concepto de los clave de la orogenia y de la geología, ¿no? Ella se basa en la geología y hay términos. Mira, al final del libro pues tenéis un apéndice, un glosario con un montón de términos inventados, pues desde abasto, hacer vistas, comungundos, creche, balastos, muchos de ellos basados en la geología. Y come piedras, geomestro. Es curioso porque estos personajes, a Jemisin que le gusta también hablar mucho de la diversidad y defiende como afroamericana pues la igualdad, ¿no? O la injusticia, ¿no? de ver las razas como algo diferente. Precisamente en este mundo donde estos seres que son los orogenes están dotados de un don tan maravilloso, tan útil para su situación como la capacidad de sentir cuando va a haber un movimiento de tierra, con lo cual puede advertir. Que es tan importante esa habilidad. ¿Qué ocurre entonces? Y en cambio estos seres son perseguidos. Desde el principio, son marginados. Que son unos seres absolutamente marginados. Los seres, por un lado, con más poder. Pero se entiende también, porque también son los seres que muchas veces han provocado esas catástrofes al no poder o saber contener su propio poder, ¿no? Sí. Ellos son capaces de crear esas fallas gigantescas, de mover la tierra y de provocar terremotos. Sí, por un lado ese don que es son peligrosos. Es un gran don, pues y que se explota en beneficio de los poderosos de este mundo, ¿no? De esta cultura. También es a lo que más temen los tácticos, que es como se llamarían los que no tienen este poder. Sí, es a lo que más temen hasta el extremo que es lo que plantea el inicio de la obra, que un padre ha podido matar a su hijo precisamente porque es por miedo, porque es un orogene y porque tiene miedo de que lo pueda destruir. Sí, porque con los orogenes solo hay dos posibilidades. Perdón. O los matas o los usas para tu beneficio. O los envías a la escuela, oye, ¿qué tal? A la escuela que es el fulcro donde son instruidos continuamente vigilados por los guardianes, que es no se sabe muy bien lo que son los guardianes, no lo cuenta muy bien. Son otras personas que tienen algún don más sutil. No llegan a ser seres humanos tampoco normales, tienen alguna habilidad que les da cierto control sobre los orogenes. Sí. Que pueden controlar a los orogenes, como bien dices. Entonces los recluyen en este fulcro donde están completamente aislados para que aprendan
a controlar sus propios poderes, a utilizarlos con prudencia y siempre al servicio de los poderes fácticos que rigen en este mundo. Entonces el libro un poco va de el viaje de Esun y de Sienita en el Fulcro, sus andanzas, y de Damaya con también su periplo con el Guardián, y todo ello en un mundo que se está moviendo, que está emulsionando y que está en un punto cambio, sí, sí. No, en un punto de muy crítico, porque se acerca el fin de una estación y entonces todo el mundo quiere sobrevivir, y es muy complicado en este mundo porque la gente se cierra en sus propias comunidades. Y buscan, los que no, claro, en comunidades que están pensadas para sobrevivir en casos de extrema necesidad, con unos recursos limitados, donde no se acepta a nadie, porque aceptar a alguien más en una comunidad con unos recursos limitados es arriesgarte a que puedan morir. Sí, hay que preservar lo imprescindible para conservar lo mayor que se pueda de la supervivencia o de la población, ¿no? Sí, aquí la historia de los personajes de por sí ya es interesante, quiero decir, los 3 viajes que están realizando estos 3 personajes, que podrían ubicarse en cualquier otro mundo, de por sí ya tienen entidad y ya funcionan solo, pero además están enriquecidos con todo este complejísimo trabajo de creación de mundo que ha hecho Jemisin, de creación de cultura, de creación incluso de idioma, ¿no? De idioma, religión, y no solo hay orogenes y guardianes como seres extraños en este mundo, sino hay algunos otros seres come también, piedras, sí. Hay seres que están ahí como lindando la fantasía de ese propio mundo fantástico, ¿no? Sí, a veces es un poco difícil seguir exactamente la historia sin caer en la confusión, porque ella nos presenta sin explicarnos demasiado qué es cada cosa, para qué sirven. Tenemos que tener un poco de paciencia y seguir enganchados a la historia para poder ir discerniendo hacia dónde nos va a llevar este mundo. No es tan difícil, no os asustéis, pero sí que tienen algunos elementos que son novedosos. O sea, son palabras y términos a los que te tienes que acostumbrar. Tienes la ayuda del glosario final. No necesitas recurrir a él realmente. Es una ayuda, yo creo que más como recordatorio que otra cosa. Sí, prácticamente al final La Quinta Estación es una aventura, es un libro de aventuras que tiene como temas el orden social, la diversidad, el odio al diferente, el racismo, etcétera. Sí, en realidad Jemisin siempre habla de esos temas en sus historias. Entonces, en ese sentido es un libro muy recomendable. Los 3 libros lo son. Sí, bueno, y no me extrañaría verlos llevados a serie. Pues ella vino a presentar sus novelas a Gigamés en Barcelona. He visto la entrevista, está en YouTube si la queréis ver, y dio algún dato, dijo, no he dicho nada, pero sí se ve que ya hay conversaciones, no sabemos con quién, ni con qué plataforma, ni si es película, ni si será serie, pero bueno, que va a pasar al audiovisual, yo creo que es posible verlo. Con lo cual, en los próximos años. Igual os comentaremos la serie dentro de poco. Esperemos que sí. Que sí. Bueno, es una buena historia. En la entrevista que se le hizo a Nora K. Jemisin en Gigamés, ella comentó que esta era su 6ª novela y que tenía miedo a cómo iba a ser aceptada entre el público, porque lo que hemos dicho antes, su principal protagonista es una mujer de mediana edad con sobrepeso y rastas, un poquito como ella es en realidad, si buscáis fotografías de la autora. Y también porque comienza con la muerte de un niño. Hay mucha gente que esto ya le echaría... Matar a niños está muy mal. Sí, me manía con meterse con los niños, tenéis todos, pero bueno.
Es muy impactante. Sobre las críticas que también se ha podido verter en el mundo fandom sobre si es ciencia ficción o es fantasía, yo os diré que para mi parecer es una mezcla de ambas y para ella también. Y ella contestó simplemente que les jodan. Le da un poco igual Ahora lo voy que a piensen. tener que marcar el podcast con contenido de palabras malsonantes. Bueno, es verdad, ella... No, esto es literal. Sí, es literal. Es literal. Ella ya está en esa fase en que lo que piensen los demás, pues le importa un... No voy a decir otra palabrota, pero eso. Bueno. Hombre, si yo hubiera ganado también todos los Hugos de los últimos años. Sí. Y sobre su novela, pues ella, como le preguntaron por su ¿cómo diría? ¿Intención? No, porque ella es una especialista o se le reconoce en este mundillo como una especialista en world building. Sí, de hecho da talleres y cursos para escritores sobre Exactamente, world building. exactamente. Da talleres en USA, en Estados Unidos, a un taller que dura 4 horas en el que habla de geología, psicología, matemáticas del caos, cómo crear un mundo plausible para que los lectores se sumerjan en tus historias. Sí, ella su sistema además, ella lo explica como pasar de lo macro hacia lo micro, entonces recomienda ir tomando decisiones sobre el lugar en el que vas a plantear tu historia desde arriba abajo, es decir, primero, estás en un planeta, ese planeta es la Tierra, es otro planeta, una vez que lo has decidido, ¿y cómo es? ¿Está afectado por corrientes, clima extremo, agua, tiene muchas lunas, no tiene luz, tiene mucha luz? Decir, sí, de esto podemos hablar cuando hablemos del world building y va bajando, en particular. ¿Qué sociedad podría vivir ahí? ¿Cómo pues serían esos seres? Y va construyendo en orden secuencial. Como último apunte, ella dijo que su libro prácticamente iba de que tratar de sobrevivir solos es de imbéciles, y de eso va su libro, ¿no? No le gustan, a ella no le gustan los lobos solitarios, estos que se lo cocinan y se lo preparan todo y se lo comen solos, ¿no? A ella lo que le gusta son las comunidades que trabajan juntas para sobrevivir, y de esto va La Quinta Estación. Bueno, queremos ahora también ver cómo plantea una situación parecida, la construcción de un mundo, una autora de aquí, de la Tierra, que es nuestra querida amiga Miriam Jiménez Iriarte. Miriam es una de las escritoras miembro de Proyecto Artemisa, y su novela publicada por Insólita el año pasado, en el 2019, Ayantec, pues precisamente es una... Bueno, os vamos a comentar un poco de la historia de Miriam, porque ella hace mucho hincapié en que quiere que el lector se enfrente a la novela de la forma lo más virgen posible, ¿no? O sea, que le sorprenda, que es lo que ella busca con la construcción. Pero sí que hablaremos un poco de cómo ha desarrollado el world building, porque nos lo ha contado. Incluso tenemos una pequeña entrevista con ella que podréis escuchar después, ¿no? Sobre su proceso. Esta es una obra que se ha gestado durante 20 años. O sea, es un trabajo de creación de mundo muy sofisticado, para una historia que desde luego no deja a nadie indiferente. Dejad que os mostremos un ejemplo. En la ciudad de Padaglungan no cuidan bien de sus muertos. Contratan a mujeres que lloran en sus tumbas y barrenderas que retiran flores secas a escobazos. Askertia no comparte esta costumbre y acude cada 8 jornadas al cementerio. Avanza por la vía principal con un puñado de romero y un niño medio dormido. Tira de él sin mirar atrás, bajo un sol abrasador, mientras el niño chilla y se aferra a los árboles. A ella no le molestan sus gritos, tampoco a los paseantes que arrastran los pies, ya están acostumbrados. Allí nadie se mete en asuntos ajenos y menos en los de esa mujer, así que miran hacia otro lado y hablan sobre el tiempo o sobre la cosecha de algodón. Askertia camina entre los hombres, les sonríe, siente su bochorno, le divierte. Dicen que es amiga de los marginados, que le pagan 5 cobres por cuidar de aquel niño
que es una consumidora de fuego y fornicadora. Dicen mucho y saben poco. Aquel niño es chantaliano y además retrasado. Algunos han visto la cicatriz de Askertia por debajo del ombligo. Dicen que no tiene útero y que folla como un hombre. Por eso la miran al caminar, porque lleva pantalones y pisa fuerte. Los cuchillos de sus caderas tintinean y provocan miedo y lujuria por igual. Todos quieren estar en su cama, pero se apartan de su camino. Es rubia y peligrosa. Es extranjera. Bueno, así comienza Ayantek. Ayantek es una historia extraña, una historia diferente, es una historia alrededor de 3 ciudades, Abacornis, Yuan y la destruida Chantalión. Esto lo estoy leyendo porque no lo recordaría de memoria. 3 ciudades donde, vemos que están fuertemente protegidas, que abunda pues todas las miserias humanas, ¿no? Están ahí representadas, y los moradores pues viven continuamente, ¿no?, sometidos a la violencia, el miedo y a la posición social que les coloca el hecho de tener un don o no tenerlo, ¿no? Un don extraño, digamos, que te da la capacidad de la sanación. Si tienes el don, haces dinero, y si tienes dinero, te puedes proteger de la gran amenaza que hay en este mundo que llega que llega cada día con la oscuridad, ¿no?, con la noche. Esto no sé si... No voy a decir más, vamos a respetar el... Bueno, sí, ella habla mucho de esas criaturas. Sí. Hay unas criaturas que aparecen en este mundo por la noche, que son los zamuris, que son una especie de extraños, no sé... Bueno, Miriam cuenta siempre una anécdota alrededor de la gestación de estas criaturas, de los zamuris. Los horribles zamuris. Ella es bióloga, no sé si nuestros oyentes lo saben, trabaja como auxiliar veterinaria también. Y entonces... Trabaja con animalitos. Con animalitos. Y pues eso, recuerda una anécdota de cuando estuvo haciendo prácticas en el animalario de Pamplona. Le tocó... tenía que atender estar en el laboratorio con unos bichitos que se llaman tupayas, que son como una especie de musarañas arborícolas. Yo no sabía ni que existían hasta que ella nos lo contó. Y ella tenía que darles, no voy a decir de mamar, con lactancia con el biberoncillo, ¿no? A las crías. Estas crías que tienen un morro largo y los dientes muy afilados, son así como una especie de ratones, unas musarañas bastante horrorosas. Supongo que serían más pequeñas que los zamuris de la novela, pero bueno, que te querías morir cuando le salían los dientes. Sí. Parece ser que era muy desagradecido y la hinchaban a arañazos y a mordisquillos, es verdad. Y contaba que eran como las criaturas del mal, ¿no?, que habían salido de los infiernos, es verdad. Y de ahí se inspiró para crear estos zamuris. Bueno, pues estos zamuris que campan a sus anchas por las noches, ¿no?, en el momento que se pone el sol, devorando a todo aquel que se encuentra en su paso, excepto aquellos que se han podido pagar unas protecciones mágicas, ¿no?, que pueden poner en sus puertas, con lo cual tener dinero o no tener dinero es la diferencia en poder sobrevivir una noche más en este lugar tan extraño, ¿no?, que es el mundo de Ayantek. Y bueno, es una historia muy coral, donde intervienen muchos personajes. Hay varios personajes femeninos importantes, aparte de Ascartia, con la que se abre la historia. Hay otro personaje también muy importante, que es Cora. Cora precisamente es alguien que supuestamente es hija de bendecidos con el don. Viene de una estirpe, de una larga estirpe de bendecidos. Se está formando para poder ser una sanadora, está convencida de su vocación como sanadora. No se le despierta. Pero el don no aparece en ella. El don no aparece en ella. Entonces en cualquier momento va a poder Le tocará irse con los durmientes. Expulsada del lugar seguro, ¿no?, en el que vive, en esa academia en la que vive, y tener que enfrentarse pues a la supervivencia de cada día.
es un mundo complicado en el mundo de Allantecc. Luego hay otros personajes corales, como tú dices, el chotacabras, con esos nombres, el puño, utiliza estos nombres tan metafóricos, ¿no? Para referirse a ciertos personajes. Sí, además la forma en la que está narrado, que es una tercera persona, pero es una tercera persona que va saltando de unos personajes a otro, poniendo el foco de unos personajes a... Sí, sería como un narrador testigo en cada... ¿no? Algo de eso. Como decíamos, no nos vamos a desentrañar. No, ella tampoco le gusta que hablemos mucho de y la nosotros sinopsis. Respetamos a nuestra querida amiga Miriam. Sí, bueno, sobre la gestación de su creación del mundo de Allantecc, le hemos preguntado, como no, la tenemos a mano, no como a Jemisin. Yo creo que Jemisin, si le preguntamos, igual nos contesta también. Bueno, igual ser. Cualquier día no nos ha dado tiempo. Tenemos una entrevista con Jemisin. Quedaos ahí, que todo llegará. Sí. Bueno, pero lo que nos ha contado Miriam al respecto es que ella ha ido construyendo esta historia durante 20 años. La friolera de 20 años lleva trabajando en el mundo. Hacía otras cosas también, no solo sí, bueno, hacía otras cosas también, por supuesto. Pero que es un mundo que la ha estado acosando, entre comillas, ¿no? Sí, ha tenido tiempo de pergeñarlo, cambiarlo, ponerlo boca arriba, boca abajo. Reinventarlo, vale. Los personajes ya se fueron creando a la vez, ¿no? Y como... Lo que ella quería, en particular, era escenificar el papel de una protesta social. Lo que intentó fue simplificar al máximo el escenario, porque ella quería que la protesta fuera lo fundamental. Entonces, lo hizo bastante básico, los que tienen poder y los que no. Y a partir de ahí fue construyendo. Para construir esto, se documentó muy bien durante años y años, porque no, eso es broma. Se documentó sobre las formas de manipular a la población, de anular a la población, de tenerla sofocada, sometida, y así poco a poco Allantecc fue tomando forma. Y aunque es una novela de fantasía o ciencia ficción, eso ya lo iréis descubriendo. Eso, leerla y decidir vosotros qué os parece. Lleva detrás un gran trabajo de documentación sobre psicología social, O sea que muchas veces el world building o la construcción de mundos que se cree que en lo fantástico o en la sci-fi se supone que simplemente es inventar, no, lleva también mucho trabajo de investigación porque lo que queremos es mostrar o plantear asuntos de la realidad proyectados en mundos inventados. En otro contexto, efectivamente. Miriam también cuenta en ocasiones cómo después de escribir ciertas escenas pues más crudas o más difíciles o con más carga emocional, que había momentos que tenía que dejar el texto y salir de casa, irse a caminar, a correr, porque necesitaba un poco limpiarse, ¿no? Limpiarse ella de la carga emocional que le suponía crear algunas cosas un poco atroces, ¿no? Sí, Allantecc es un libro muy duro se podría calificar o etiquetar, si queremos, como green dark, porque es un mundo sucio donde la violencia es constante y muchas veces llega incluso al gore, no es para todos los estómagos. Lo que ocurre es que Miriam cree, y así es, que esto es fundamental para contar lo que ella quiere contar. Y también cuenta una anécdota ella de que en el Celsius, cuando fue a presentar Celsius del año pasado, del 2019, cuando fue a presentar su novela, alguien le preguntó, o alguien le comentó entre el público que le había sorprendido porque escribe como un hombre. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esos comentarios? A ver, que una mujer escriba novelas en la que la violencia es explícita, no tiene por qué ser que escribe como un hombre, tener esa... ¿Por qué? Escribe como solo una podemos mujer, escribir sobre
Amor y unicornios. No, escribe como una mujer que quiere precisamente criticar todas esas formas de abuso y de violencia. Claro, ¿no? Ella siempre dice eso, que quiere dar la voz a los que no la tienen, a los oprimidos, y para ello los lleva a situaciones límite y crea dilemas morales muy, muy, muy poderosos para escenificar este concepto, ¿no? Y la violencia está presente en todas sus formas. Ya os lo avisamos, pero tiene también su recompensa. A continuación os dejamos una entrevista realizada a nuestra amiga y compañera Miriam Jiménez Iriarte, donde ella os desvelará más cositas sobre su primera novela, Ayantec. Como dijimos que le íbamos a dar voz, ahí la tenéis. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por concedernos estos minutitos y, bueno, lo que queríamos era que nos contaras un poco esa idea tan oscura, tan sorprendente que es Ayantec. ¿De dónde te viene? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el punto de partida? Realmente, como empecé a escribirla en la época en la que iba de la universidad, como hace 20 años o más, no sé exactamente cuál es el punto de partida, no lo recuerdo. Puede haber muchos puntos de partida. Ha cambiado a lo largo del proceso de creación, ha ido cambiando durante 20 años, con lo cual los personajes, el mundo, la ambientación, todo se ha ido modificando tantas veces que ya no soy capaz de recordar en qué momento o punto empezó. ¿No era esto lo que pretendías cuando empezaste a escribir la historia? ¿Tenías otra cosa en mente? La verdad es que empecé con 20 y pocos años y no tenía claro lo que quería. es lo que tiene empezar algo nuevo, nunca había escrito nada, era la primera cosa que escribía. Está claro que dicen eso, que hay que escritores de brújula y escritores de mapa, y tú eres una escritora yo empecé así a lo loco, sin saber muy bien a dónde iba ni lo que quería. O sea, tenía clarísimo que quería escribir fantasía y ciencia ficción, pero no sabía ni qué, ni cómo, ni nada. Ni siquiera sabía, o sea, no escribía bien. Era un desastre, o sea, era un total desastre. Has conseguido un producto que es muy sorprendente, que ha llamado mucho la atención de los críticos y de los lectores. ¿Cómo te sientes, ¿no? Cuando la gente te dice que Ayantec es algo totalmente distinto, ¿no? Sorprendida porque yo no esperaba que fuera a tener tanto interés en ese sentido. Sí que es verdad que al final en los últimos años me centré y ya lo terminé de cuadrar todo más. Me documenté un montón, o sea, hay mucho más trabajo de lo que parece realmente en una historia de fantasía y ciencia ficción. Muchísimo, entonces, no sé, me sorprende. Sí, me pilló totalmente. Hemos ubicado además el hablar de tu libro en este podcast en el que hemos estado tratando el concepto del world building, ¿no? De la construcción de mundos, precisamente porque tienes una construcción de mundos muy sólida en la historia, muy elaborada, no es en absoluto casual, o sea, lleva muchísimo trabajo detrás y también nos apetecía que la gente que lee sea consciente del trabajo que supone todo ese proceso. ¿Cómo te supuso a ti, qué te supuso crear el mundo de Ayantec? Pues un trabajo de más de 20 años. Más de 20 años. La verdad es que me estuve documentando de muchísimos experimentos que hacían de psicología social, que es una larga historia lo de los experimentos que se hacían, que ahora están prohibidos, pero en aquella época que se hacían con animales y con personas. Y muchas de estas cosas las he aplicado, como es una historia muy social, porque realmente eso es lo que me importaba, es lo que he aplicado. Luego, aparte, la creación a lo largo de 20 años, que se iba construyendo, iba añadiendo cosas, iba cambiando otras, todo ha sido una larguísima modificación para llegar a lo que es. La violencia está también muy presente en la historia, en muchas formas. Totalmente y premeditada. Prácticamente en todas. No dejo nada al azar, nada. Todo lo que está es por algo, es para provocar situaciones, como lo de los experimentos, para provocar ciertas situaciones límite en el que realmente ves qué tipo de reacciones pueden llegar a tener la gente. ¿Resulta ilustrativo entonces para el que lo lee? ¿O resulta el proceso, cómo se dicen estos procesos de cambio, ¿no? Sí, yo creo que no deja indiferente. Sí, efectivamente es lo que pensamos. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Ahora mismo tengo una novela a 4 manos con Sergio Mars, que la tenemos un poquito parada por falta de tiempo,
Y luego también tengo en mente otra novela de ciencia ficción, que esa también ni siquiera la he empezado, pero ya tengo la estructura. Fenomenal. Seguro que no nos vas a contar nada. No. Nosotros hemos intentado respetar, Eva y yo también, que sabemos que no te gusta que los lectores antes de enfrentarse a tu novela sean demasiado introducidos en ella, entonces hemos intentado respetar eso. Creo que no hacemos spoiler de nada y bueno, y muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito en el futuro. No, gracias a vosotras. Os hemos dicho que íbamos a hablar un poco también de cómo era ese proceso del world building, porque todo el mundo no es escritor y quizás todo el mundo no está familiarizado con él. Cuéntanos un poco cuáles son las características de la creación de mundos. Bueno, aquí no pretendemos hacer una clase de máster, vamos a resumirlo para que se entienda, pero en poco espacio temporal. Pues, ¿y eso qué es crear mundos? Sí. Vamos a crearos un resumen de la creación de mundos. En unos minutos. Esto es física cuántica, ¿no? Bueno, pues para generar un mundo puede ser un mundo parecido al nuestro, lo que sería más fácil, un mundo totalmente distinto. Para ello, lo mejor es no mostrarlo desde el principio de golpe, ¿no? Sino poco a poco. No vamos a aburrir con mucha información y tampoco vamos a desvelarla demasiado pronto. Este mundo que vamos a crear pues tiene una serie de características que hay que tener en cuenta cuando uno va a preparar su mapa de la construcción de la estructura de la que va a hablar en su historia, ¿no? Puede ser un mundo, una ciudad o pueblo, puede ser lo grande o lo pequeño que quieras, pero lo tienes que... Puede ser un planeta, puede ser una nave que surca algún mar extraño. Sí. Puede ser cualquier cosa, lo que el autor necesite para narrar su historia. Y al final es lo que también va a dotar de calidad a tu novela, ¿no? Y de personalidad también. De personalidad, ¿no? ¿Qué es elementos importantes a tener en cuenta en la formación o la creación de un mundo? Tener delineada esa ambientación o ese escenario, porque es más que un escenario, como me sugería antes Cruz. Un escenario sería más algo físico, hablamos de una ambientación global, o sea, el escenario físico, dónde estamos, cómo es físicamente ese escenario. Es un desierto, es un planeta, es una luna helada. Eso lo veréis luego con la práctica en las series que Cruz nos va a desmigar. Contexto sociocultural, muy importante. En realidad hay tres aspectos básicos a tener en cuenta. El ambiental, el que decíamos, el histórico social, la historia un poco, no nos contéis toda la historia de la humanidad o de los seres alienígenas que estáis contando, pero sí pinceladas, ¿no? Para que se vea que tiene un cuajo esa historia. Y el filosófico. Sí, el filosófico religioso, que es el trasfondo. Religioso. Puede que tengan religión o puede que sean ateos, pero bueno, algo tienen que tener. Puede ser que esa religión condicione muchísimo la vida de estas personas, pues no sé, porque haya sacrificios o porque sean necesarios, no sé, practicar una serie de rituales que quizás tienen que estar implicados en la historia. Sí, mirar, en Ayantec teníamos a los bendecidos y a la voz, que era la voz de Dios, ¿no? Y por ejemplo, en la quinta estación tenemos la religión del litoacervo, ¿no? Sí. Las lenguas también súper importantes. Esto se ve ya desde el primer super world building, que fue El Señor de los Anillos de Tolkien. Bestseller de world building. La política, las construcciones, la arquitectura, eso estaría dentro de pensar en Canción de Hielo y Fuego. Todos los detalles. Hay que pensar siempre, documentarse bien. Moda, comercio, la historia, como os he dicho, un eje cronológico es muy, muy interesante, al igual que un mapa.
Empieza dibujando un mapa y un eje cronológico, la fauna, el ecosistema, la fauna, mira los amurís, Sí. por ahí. La magia, si estamos hablando de fantasía, o la tecnología, si estamos hablando de ciencia ficción. Las reglas, ha de ser siempre coherente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué consecuencias tiene esa magia? Si tú te inventas una magia, tiene que tener sus consecuencias. Y sobre todo, el infodumping, no caer en el infodumping. ¿Qué es esa? ¿Qué es el infodumping? Otra palabra inglesa. Sí. Tú estás abusando de los términos no parezco yo. anglófonos hoy. Bueno, lo diré en nuestro idioma. Información basura. Información basura, fuera. Sí, fuera. No te obsesiones con el world building, o no se obsesionen los escritores con el world building, porque no siempre es necesario, ¿sabes? O sea, tiene que quedar como el fondo, estructura que cimienta la historia. No decimos que no sea necesario tenerlo, crearlo, quiero decir, no es necesario contárselo todo al lector. Es necesario que el autor lo tenga muy bien construido para que en el momento en que va a plantear un diálogo, va a plantear una situación, pueda hacer uso de todo ese contexto que ha creado para esos personajes y que tenga sentido dentro de ese contexto. Pero esto muchas veces se pone el ejemplo del iceberg, ¿no? Que es decir, para que se vea un poquito de hielo y ese poquito de hielo sea coherente, por debajo hay capas y capas de trabajo sumergido que tiene que haber hecho previamente el escritor, y es un arduo trabajo de documentación en todos los sentidos. Sí, como un último apunte, pues para construir, por ejemplo, un world, ¿ves? Ya no me sale la palabra inglesa. Un buen world building. Un buen world building. Es bueno centrarse en un concepto en concreto, por ejemplo, y de ahí desarrollar el resto de la ambientación. Os podría poner, por ejemplo, Dune. ¿Cuál es el concepto en Dune? La especia. De la especia surge todo lo demás. La especia se encuentra en Arrakis, un planeta desértico, porque la especia tiene que ver con ese desierto. Las clases sociales tienen que ver con ese desierto. Todo alrededor se desarrolla a partir de la especia. Todos estos conceptos para crear el world building pues afectan también a la producción audiovisual, afectan a las series. Hay grandes ejemplos seguramente en la mente de todos muy recientes, pues como puede ser Juego de Tronos o puede ser la fantástica Black Mirror, que hacen una construcción de mundo, en un caso, en una larga saga de episodios, y en el otro caso, que es muy interesante, en el caso de Black Mirror, en cada episodio te hace una construcción de mundo muy específica para contar algo en ese episodio. Esas son dos series que a mí me gustan mucho y creo que vamos a poder tratar en alguna ocasión exclusivamente. Entonces, no son las series de las que quería hablar hoy. Y en el mundo del cine también Avatar, por ejemplo, es un gran hay muchos ejemplos. World building. ¿Y de qué series quieres tratar hoy? Pues mira, os voy a contar un poquito de dos series muy diferentes, que con una construcción de mundo yo creo que bastante lograda. La primera es Shadowhunters, o Cazadores de Sombras, que esta es una serie de tres temporadas, que la podéis encontrar en Netflix o en Lifetime en Latinoamérica, que está basada además en una saga de libros de una escritora norteamericana que es Cassandra Clare. Sí, bastante éxito. Esto es una historia que se engloba sobre todo hacia un público más adolescente, pues porque es una historia de fantasía urbana, donde tenemos un Nueva York
un Nueva York donde vive pues las personas normales, los mundanos como nosotros, pero al mismo tiempo hay como un mundo paralelo donde conviven pues un montón de especies. ¿De la noche? Especies de la noche y del día. Del día también. Un montón de especies que todos conocemos, pues como son las hadas, como pueden ser los vampiros, los hombres lobos, y también una especie, hay ángeles, quiero decir, y también están los Nephilim, que son... ¿Quieres decir los Netflix? Los descendientes de ángeles, y humanos, sí. ¿no? Es una mezcla de humanos. A ver, la construcción aquí que hace Claire le ha servido tanto que, bueno, ha escrito un montón de libros alrededor de este mundo. Ella lo que hace es un fantástico. poco una mezcolanza de todas las mitologías que ya existen. Sí, coge todo, lo lleva a una ciudad, con lo cual estamos en una fantasía urbana, y además pues hay relaciones amorosas, relaciones entre razas, hay razas superiores, digamos un poco que actúan como dominantes de otras razas. Siempre está el conflicto racial, realmente siempre está presente. A mí es una serie que me gusta, debo reconocer que a mí me gusta también este género de la fantasía urbana. No es de una gran profundidad, no tiene un casting muy trabajado, pero es muy entretenida. Es una serie... Cruz nos tendrá que hacer un programa exclusivo de sagas, le encantan. Sí, las sagas adolescentes es una de mis debilidades. Me las leo todas y luego me veo todas las series. Entonces, Shadowhunters, por ejemplo, es un buen ejemplo de una construcción de mundo que ha sabido hacer la autora y que además ha sabido mantener en un montón de libros. Ha colaborado con otros autores que han trabajado en su mundo. Es como un universo en expansión. Efectivamente, y ha sido capaz de crear un universo en expansión. Ya se hizo una peli también de esta obra. Es verdad, la he visto, ahora que lo has dicho. Sí, claro. Una película en el 2013, que era Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Ciudad de Hueso, sí. Pero fue un desastre. No, era muy allá. Un desastre. Creo que tampoco tenía un casting muy acertado. Bueno, la chica era la que hizo de Blancanieves. Lily Collins. Sí, es una chica muy guapa. Sí, pero el personaje del... Él no me gustaba mucho. Jess Wayland no estaba muy bien encontrado. Bueno, a mí me hace gracia un detallito. Yo soy de la provincia de Alicante, y aquí la ciudad en la que viven, la ciudad mágica, que es la capital de este reino de los cazadores de sombras, se llama Alicante. No me digas, sí, ¿en serio? Es Alicante. Y la autora sabría que sepáis todos los alicantinos que realmente vivís en el centro del universo de los cazadores de sombras. Y mirar debajo de vuestras camas de vez en cuando. Bueno, una serie muy entretenida. De momento no están anunciadas más temporadas, pero bueno, la podéis encontrar en Netflix, en España, como os decía, y en Lifetime en Latinoamérica. Y luego la otra, que es más reciente, conocida por el público, es Carnival Row. Carnival Row a Eva también le gusta. Sí, me gusta mucho porque tiene mucho también de steampunk. Efectivamente. Y a mí me gusta el steampunk. Esta es una... En la estética, sobre todo. Sí, esta es una obra que ha lanzado Amazon Prime, con mucho bombo y mucho marketing con alrededor. Una estrella, que es Orlando Bloom. Sí, bueno, ella también es... ella también, cara de Bilingi. Bueno, aquí estamos hablando de una especie de ciudad que podría ser una Inglaterra victoriana, podría ser también a lo mejor un San Francisco en determinado momento, ¿no? Donde se está recibiendo inmigración, pero ¿qué inmigración se está recibiendo en este mundo? Pues la gente mágica. Pues están llegando nada más y nada menos que hadas y faunos. Sí. A convivir como expatriados, ¿no? Porque su tierra pues está en un conflicto bélico, entonces se concentran en una parte de la ciudad que es este Carnival Row, ¿no? Este barrio de Carnival Row. Es un buen punto en esta construcción del mundo, separar completamente el mundo mágico del mundo humano, pero que conviven en el mismo planeta, aunque no se sabe bien dónde está una cosa y dónde está otra, pero se unen solo
en el momento en el que hay una guerra y hay refugiados que quieren traspasar las fronteras, ¿no? Sí, es muy actual el tema. Se ven obligados a mezclarse. Decimos mundo mágico, a ver, son personajes que vienen del mundo mágico, pero son personajes que no tienen magia, no hay magia en la serie. Es decir, son personajes que... Bueno, volar ya... Pues, volar no es mágico, no es si magia. Tienes alas. A mí me parece tan mágico volar. Si tienes alas no es mágico. Sí, pero no tiran polvitos así mágicos, ¿no? Realmente son... encajan más en el modelo de otras razas. Etnias. Sí, otras razas. Porque viven como los seres humanos, sufren las mismas pasiones, es verdad, no tienen magia. Los mismos sentimientos y las mismas necesidades. ¿no? Pero tienen cuernos Pero tienen algunas características físicas alas. Pues que los diferencian, ¿no? Entonces están estas hadas y faunos, criaturas míticas que han huido de su país, ¿no? Que está devastado por la guerra. Y se está generando pues una zona donde la inmigración va creciendo, ¿no? Cada vez hay más inmigrantes, y en el centro del drama de la serie pues lo que encontramos es la investigación de unos asesinatos no resueltos. Sí, porque nuestro Orlando Bloom es policía. Sí, que evoca también un poquito a Jack el Destripador, ¿no? En algunos momentos, porque son muy cruentos, ¿no? Unos crímenes muy cruentos. Y nuestra cara de Belinge es hada. Sí, entonces los dos personajes masculinos y femeninos, Orlando Bloom como el detective Rycroft Philostrate. Sí, el nombrecito se las trae. Y Cara Delevingne haciendo como Vignette Stonemoss. Vignette, también Vignette, el nombre. ¿no? Vaya nombres. Bueno, pero el rollito así afrancesado que tiene. El rollito francés. A ver, no son grandes actores. Ninguno de los pero dos. a mí la que me encanta es la historia es un fauno, el que tiene las patas de cabra. Sí, fauno. Del fauno y la señorita de alta sociedad que al principio le repele, pero luego ya no le repelerá tanto. Sí, esa historia es muy... Efectivamente, es una historia que tiene muchos hilos, muchos personajes también que se van cruzando. El hilo central de la relación, de esta relación o reencuentro de estos dos personajes, de Philos y Vignette, y la investigación de los crímenes que están afectando además a esta comunidad de inmigrantes, además la política, los movimientos políticos a favor y en contra. Es una serie bastante trabajada. Aquí los puntos claves del world building, ¿cuáles crees que son en esta serie? Pues aquí sobre todo tenemos el conflicto, conflicto racial y tenemos el conflicto político y social, ¿no? Pues cuando se agolpan inmigrantes y se generan pues todos los movimientos de rechazo contra lo que te viene de fuera, ¿no? Siempre es el otro el culpable de todos los males que asolan tu sociedad. Pero luego visualmente, que esto es lo bueno que tiene el cine para los world building, estéticamente la ciudad está muy bien cuidada. Está muy bien. Este proyecto originariamente además lo iba a dirigir Guillermo del Toro. También lo hubiera hecho. Sí, al final se salió del proyecto, pero él estaba en todo el trabajo previo que se hizo para la serie. Guillermo del Toro es un maestro en la creación de mundos. Precisamente. Igual que Tim Burton es otro maestro. Precisamente hubiera sido un punto. No obstante, la serie a mí me gusta, yo creo que les ha quedado bastante bien. Tiene un componente romántico, pero no os asustéis. No. Tiene muchos más componentes. Sí. Tiene acción, tiene misterio. Y está anunciada la segunda temporada. Están ya trabajando en la segunda temporada. Y debo decir que pese a que ni Cara ni Orlando Bloom son actores espectaculares, pero funcionan juntos. Tienen su carisma. Funcionan juntos. Cuando química. Están juntos, yo creo que sí, que eso han sabido hacerlo bien. O sea, un mundo que tiene prácticamente de todos estos componentes que hemos dicho antes, porque ya digo, aunque es una ciudad que puede evocar a Londres, no es Londres, es el Burgo, que es una ciudad construida. Lo que hablábamos del world building, hay construcciones de mundos que se basan en lugares que ya existen, en este caso es una semicopia, ¿no? de Londres, y otros que se inventan desde cero. Sí, de Londres y de San Francisco. Creo que es un poco como las dos ideas que están fusionando, ¿no? Y esa lucha social con sus problemas políticos, con el imperialismo también. Y la religión, yo creo que tienen en cuenta también el punto de la religión como muy católico, ¿no? Una copia del catolicismo, porque ¿te acuerdas de ese señor que siempre sale colgado
como si fuera un crucifijo en las habitaciones, pero que está como atado y con una bolsa en la cabeza de Sí, tela. un mártir. Es como su mártir. En Sí. vez de Cristo tienen a ese mártir con la bolsa en la cabeza Sí, y es las un- manos atadas. Efectivamente, es como coger a la figura de Jesucristo de los católicos, ¿no? Y hacerle una apaño. modificación, una mutación, ¿no? Está un poco mutado. Entonces, las dos series son interesantes de diferente forma. Yo creo que funcionan muy bien como ejemplos de world building y os invitamos a que las veáis y que nos deis vuestra opinión. Y hasta aquí el podcast número 4. Cerramos este mundo que hemos creado. A mí me entran unas ganas locas de irme a crear un mundo ahora mismo, a ti, ¿no? Bueno, creamos mundos. Oye, incluso se me ocurre un juego. ¿Habéis creado alguna vez algún mundo? ¿Habéis tenido un mundo de sueños para todo vosotros? el mundo sueña. Quizás estáis en los primeros pasos de un creador de mundos y quién sabe dónde podéis llegar. Bueno, os agradecemos que hayáis llegado hasta aquí. Sois unos valientes y cibermusos y cibermusas. Os recordamos que, bueno, si queréis seguir colaborando con nosotras, pues nos podéis enviar vuestros microrelatos extraordinarios. Acordados de la dirección de correo artemusas2020@gmail.com. Y nos vemos de nuevo dentro de un par de semanas. Gracias a todos. Hasta siempre.